Antes que nada, esta es la continuación del capítulo La verdad sobre las piedras de Ica, parte 1. Te recomendamos que veas este primer capítulo y que luego entres a este para que no te pierdas los detalles de una historia apasionante que en la década de 1970 y parte de los 80 hizo temblar al mundo de la arqueología. En la primera parte te contamos sobre el descubrimiento de estas piedras y sobre la interpretación que hacía sobre ellas su principal coleccionista, el Dr. Javier Cabrera. Al principio, el relato de una especie anterior a la humana que había vivido en este planeta sonaba cautivador. A esto se sumaba que se suponía que habían encontrado pruebas físicas de estos relatos increíbles. Pruebas arqueológicas. La ciencia aparentemente no podía desmentirlas y las dudas de los científicos se veían disminuidas por las enormes repercusiones en la prensa. Personajes muy conocidos de la farándula mundial y de los ambientes pseudocientíficos como J.J. Benítez y von Däniken posaban al lado de las famosas piedras de Ica y se mostraban en imágenes de mucha cercanía con el Dr. Cabrera. Esto ante la opinión pública era una muestra de credibilidad. Pero quizás en un esfuerzo por mantener su vigencia en la prensa, Cabrera redobla la apuesta y se propone encontrar más piedras que completen su relato. Por ello les encarga a los hermanos Uchuya que busquen y encuentren más de estas piezas, ya que ellos eran los únicos que sabían la ubicación del yacimiento en el cual estaban enterradas. Para ese tiempo, el tema se había transformado en una obsesión para Cabrera. Llegó a la conclusión de que le faltaban piedras. Dedujo que estos registros deberían estar organizados en series temáticas y que para entender el mensaje en su totalidad había que tener todos los elementos de cada serie. Había que conseguir todas las piedras grabadas existentes. Llegó a tener más de 11.000 piedras. Las ordenó en su casa museo de acuerdo a la serie a la que pertenecían: astronomía, geografía, medicina, botánica, zoología, antropología y otras áreas. Esto terminó ocasionando un efecto no deseado, ya que las escenas representadas en las piedras se volvieron cada vez más increíbles y extravagantes, y a las extraordinarias teorías que las nuevas imágenes sugerían, los expertos no las tomaron en serio. Se representaban cosas muy descabelladas y sin ninguna lógica en algunas de ellas. Y aún estaba el hecho de que Cabrera no había documentado la procedencia de sus piedras, pues simplemente las compraba a los artesanos de la zona, quienes eran huaqueros. Pasado el efecto sorpresa de los primeros reportajes, tanto los medios como los científicos que habían comenzado a prestar atención, habían empezado a hacer preguntas más específicas para poder entender la historia que se les estaba contando. Y no eran preguntas complicadas. Simplemente saber de dónde provenían las piedras, por ejemplo. Y ya comenzaba a hacer ruido que ese dato se volviera tan esquivo. En 1975, la revista limeña Mundial puso en duda las teorías sobre la humanidad gliptolítica, afirmando que las piedras eran fabricadas en los talleres de los artesanos que las vendían. La avaricia jugaría otra mala pasada. Para ese tiempo, sucedió que los hermanos Uchuya habían comenzado a vender las piedras grabadas por cientos en las calles a los turistas que acudían atraídos por la publicidad que les había dado el Dr. Cabrera. Ante la descomunal venta ilegal de posibles piezas arqueológicas, el gobierno de Perú decidió acusar a los hermanos de saquear patrimonio histórico del país y de venderlo, cosa que está estrictamente prohibida por la ley. Debido a la acusación del gobierno, en el artículo de la revista Mundial se incluía un reportaje a Basilio Uchuya en el cual éste confesaba que durante todo este tiempo había fabricado las piedras debido a su necesidad de dinero para sostener a su familia. Las piedras no eran reales.
Al tiempo se retractaría diciendo que su confesión había sido para evitar que se lo acusara de violar las leyes que protegen los restos arqueológicos. Temeroso que el castillo de naipes que había armado con sus teorías se derrumbara por la confesión de Basilio y ante la polémica y con el fin de dejar clara su posición, el doctor Cabrera publicó en 1976 su libro El mensaje de las piedras grabadas de Ica. En este libro presentó sus estudios, análisis y conclusiones sobre las piedras grabadas de Ica y se refirió a las declaraciones de los artesanos. Para Cabrera, algunas de las piedras que se vendían en la calle eran auténticas y las otras eran una cortina de humo para mantener en secreto el depósito de la humanidad gliptolítica. Él pensaba que los hermanos solo habían falsificado las piedras con el afán de que no se descubriera dónde estaba el verdadero yacimiento que los gliptolitos habían guardado como legado a la humanidad. En 1977, la BBC de Londres, para un capítulo de la serie Los Senderos de los Dioses, envió al investigador Toni Morrison a entrevistar a Basilio Uchuya en Ica. Una vez más, el artesano confesó que él mismo fabricaba las piedras y fue filmado en un documental grabando una de ellas con un taladro de dentista. Luego, coció la piedra en un horno con estiércol de vaca. Todo esto en pocos minutos, y en la escena siguiente muestra a la cámara una piedra de Ica terminada. En 1998, comisionado por la revista española Año Cero, llega a Ica Vicente París y reportea a la artesana Irma Arcapana, quien lo llevó a la cantera de donde sacaban las piedras y confesó una vez más que eran los artesanos quienes fabricaban las piedras grabadas. Luego, en su taller, Irma le mostró a París el proceso completo de fabricación de una piedra. Primero se dibujaba el diseño en papel, luego se lo trazaba con lápiz en la piedra y a continuación se grababa el dibujo usando un pedazo de sierra. Esta primera parte del proceso no duraba más de 5 minutos. Finalmente se sometía a la piedra a un proceso de embetunado y quemado. El producto final, según el reportero, era concluyente. El resultado fue el esperado, un gliptolito virtualmente idéntico a los de Cabrera. Estaba claro que era posible falsificar un gran número de ellos en muy poco tiempo, y los recién fabricados delante de los ojos del reportero eran idénticos a los anteriores. Aún así, Vicente realizaría 2 contrapruebas más. Joaquín Militieri era presidente de la Asociación Amigos de los Gliptolitos de Ica y le permitió a París analizar sus piedras. En las charlas con los artesanos, les había comentado que si se prestaba atención, se podían detectar trazos de lápiz, a veces sutiles y otras veces más gruesos, con los que se había realizado el boceto inicial antes del grabado. Los de la colección de Militieri también tenían esos trazos, pero aún más insólito para este defensor de las piedras de Ica fue que su piedra más valiosa, una pieza única por las circunstancias en las cuales él se la había apropiado, también tenía estas marcas. Militieri había participado de una excursión de búsqueda con Basilio Uchuya, en la cual había realizado una excavación y frente a sus ojos había aparecido enterrada esa piedra. Por eso era un convencido de su autenticidad. Él mismo la había desenterrado con la experta guía de Basilio. Al ser analizada, se vieron en ella esos trazos que no habían sido borrados, que solo eran perceptibles si se sabía qué buscar. La desilusión fue terrible, porque tuvo que reconocer que había sido víctima de un montaje, o sea, que habían fingido excavar con él y extraer algo que previamente habían enterrado para que él lo descubriera y de esa manera venderle las otras piedras que él siguió comprando.
París no terminó su investigación allí. Entrevistó al doctor Cabrera. Científicos que tienen estos documentos es porque he logrado encontrar la explicación racional de la existencia de estas piedras. Estas piedras son el testimonio que ha dejado hombres que habían existido en un pasado remoto, hombres que según las asociaciones que podemos establecer entre los dibujos dejados en las piedras y los conocimientos que tenemos hoy, podemos decir que se trata de una humanidad que existió por lo menos en lo que podríamos llamar la era secundaria, hasta el final de la era secundaria. Esto debería hacernos, pues, crispar los nervios. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se encuentra un testimonio de esta naturaleza, que revela que había existido hombres ya, pero no solamente un hombre prehistórico, como sabemos por la antropología clásica, un Cromañón que no se entiende bien, como si pintaba como un eximio pintor del Renacimiento, podía vivir en una caverna. En esa entrevista le solicitó que le mostrase los documentos del supuesto estudio realizado por los laboratorios de Alemania, en el que afirmaban que las piedras tenían millones de años de antigüedad. Y también le requirió una de las piedras de su museo para someterlas a nuevos análisis. Cabrera se negó rotundamente a esto. A esta altura, quizás estaba comenzando a temer que pudiera haber sido víctima de un engaño que, sobre todo después de tanta exposición, lo dejaría en ridículo. Pero el periodista logró hacerse con un par de piedras que habían estado en poder de Cabrera y las hizo analizar. Según Vicente París, los resultados de los análisis mostraban que los grabados de las piedras habían sido realizados con instrumentos modernos y en un tiempo muy reciente. En una de ellas había gránulos de papel de lija. Después de esto no se realizaron más investigaciones serias del tema. La ciencia había sacado sus propias conclusiones y no se invirtieron más recursos en algo que a todas luces parecía un fraude. El doctor Cabrera siguió defendiendo la autenticidad de las piedras, más con el exceso de su obsesión que con la fuerza de la razón y con ningún estudio científico a la mano. Estaba convencido de un complot para sabotear el descubrimiento arqueológico. Y este complot le había negado la oportunidad de reescribir la historia. Cabrera murió en el año 2001, las piedras grabadas de Ica pasaron al olvido. Los pocos seguidores que defienden su autenticidad siguen convencidos del complot sufrido por Cabrera. Otros análisis que apoyan la existencia del fraude es que entre los grabados que muestran estas piedras, las imágenes sobre los dinosaurios solo representan a los dinosaurios más conocidos y populares en la época en que fueron dadas a conocer. O sea, solo había triceratops o tiranosaurios, brontosaurios, estegosaurios y el pteranodón o pterodáctilo, que es el más conocido representante de los pterosaurios. Y se comete el error de juntar a esos dinosaurios de diferentes periodos geológicos y de distintos lugares de la Tierra, como si todos hubieran vivido en un mismo lugar geográfico. Además de errores anatómicos y fisiológicos en estos animales. Por ejemplo, algunas de estas piedras representan escenas en las que los humanos practican cesáreas a dinosaurios y otros reptiles, siendo que estos son ovíparos, o sea, que ponen huevos. No gestan sus crías en sus vientres como los mamíferos. O se muestran dinosaurios sauropodomorfos atacando y devorando a seres humanos, siendo que estos son herbívoros. Otros argumentos en contra de estas piedras exponen la incongruencia entre la tecnología representada en las piedras y la calidad técnica de las mismas, suponiendo que ambas provienen de una misma cultura. Y yo agregaría la precaria tecnología que parecía tener una supercivilización que ataca a dinosaurios con hachas comunes, o la escena de la última cena de Jesucristo,
que es una copia del cuadro de Da Vinci, o la crucifixión de Jesucristo, que reproduce el error de poner los clavos en las manos de Cristo y no en las muñecas como fue en la realidad, y que fue pintado de manera errónea por artistas de la Edad Media basados en un preconcepto de cómo podía haber sido la crucifixión. Está claro que esto es una copia de una imagen en la cual los artistas casi en su totalidad cometieron el mismo error. Y por último, para terminar, quisiera explicar qué es un oopart, ya que varias de estas piedras se catalogaron como ooparts. O sea, que pudieran ser un artefacto arqueológico, pero que se encuentran fuera de contexto. Se determina que no tiene nada que ver con las culturas de la zona donde fue descubierto, y los testimonios que cuentan las piedras no fueron acompañados por otros descubrimientos que le den contexto. Dicho de otra manera, no parecen representar un tiempo lógico o una secuencia coherente de los hechos. Pondré como ejemplo otro artefacto que fue catalogado como oopart y que hoy se encuentra exhibido en el Museo del Oro en la calle Jaén, en La Paz, Bolivia. La Fuente Magna. La Fuente Magna es un cuenco o recipiente de piedra con inscripciones de tipo cuneiforme. Fue encontrado por un agricultor a orillas del lago Titicaca y fue catalogada como oopart. Un supuesto experto dictaminó en un apresurado análisis que la escritura seguramente era proto-sumeria. Entonces se debe catalogar como un artefacto sin contexto, ya que los sumerios, si hubieran viajado a América y hubieran permanecido tanto como para afectar el idioma, en el entorno del lago Titicaca, se hubieran encontrado en el entorno del lago Titicaca o territorios cercanos algún indicio más de esta escritura. Y sé que los que siguen estos temas me dirán, bueno, hay que tener en cuenta el monolito de Pocotia, que es una estatuilla con inscripciones del mismo estilo. Estamos hablando del Imperio Inca. Si los sumerios hubieran influenciado el idioma y las costumbres incas, deberíamos encontrar inscripciones en las paredes, en los tocados, en los tejidos, en la alfarería, y nada de eso existe. La siguiente posibilidad es que este artefacto se haya perdido durante la conquista europea, o haya sido extraviado por alguien hace poco tiempo. De todas maneras, cualquiera de estas posibilidades nos diría que no es de aquí. Nadie sabe cómo, pero llegó a un lugar que no es su lugar natural. Y la última opción es, imaginen ustedes la fama de Cabrera por presentar las piedras de Ica. Imaginen también que fue muy redituable, tanto así que dejó de ejercer la medicina para poner su propio museo en su casa. Recordemos la fortuna ganada por von Däniken al escribir ese libro fraudulento sobre la Cueva de los Tallos, y los millones que ganó por las sucesivas ediciones de ese libro, El Oro de los Dioses. Desde hace un tiempo, inventar estas historias deja mucho dinero. Entonces cabe la posibilidad que la Fuente Magna haya sido plantada. O sea, que sea una falsificación y que haya sido dejado en ese lugar a propósito. Y en el caso de las piedras de Ica hemos visto que fue un negocio la venta de miles de piedras a los turistas arrastrados por el marketing que generó la prensa con el presunto descubrimiento. Se calcula que se vendieron casi 50.000 piedras talladas, de las cuales 11.000 fueron compradas por Cabrera. La venta de su libro, que fue un bestseller, y una ronda de entrevistas que promocionaron su libro, y otras que fueron pagadas por medios internacionales. Pero todo esto es harina de otro costal. Hace ya un par de años que nos dedicamos a crear contenido sobre historia y no forma parte de nuestra política hablar sobre estos fraudes. Pero en los comentarios en nuestro canal anterior, Legado Ancestral, se leían muchas intervenciones citando a las piedras de Ica como una prueba arqueológica, y es una pena que muchas personas crean que este fraude es historia. La humanidad gliptolítica no existió. Ahora, ¿existió una civilización antes que la humana en la Tierra? Lo que debo decir es que no lo sé.
La respuesta quizás más apegada a la ciencia sería que no hay ninguna prueba de una civilización anterior a la humana. Pero te escucho en los comentarios y quizás en las respuestas encontremos material de debate para ver tus fuentes y evidencias si es que crees que existieron. Nosotros, mientras no lo sepamos, o sea, mientras no haya pruebas o evidencias, no lo diremos porque este es un canal de historia. Y la historia es una disciplina que estudia los hechos del pasado comprobados con evidencias y registros. Así que nos despedimos hasta dentro de unos días para volver a contarte hechos históricos de los pueblos originarios de América que seguramente no te enseñaron en la escuela. Realmente faltan muchas cosas por saber de estas piedras. Falta por saber lo más importante, lo principal, si son realmente auténticas. Cuando aparecieron los arqueólogos las acogieron con un tremendo escepticismo, porque tiraban por tierra todas sus teorías, todas sus hipótesis de trabajo, todo ese esquema que se había construido en torno al pasado. Afirmar que en aquella época, hace 60 o 100 millones de años, existía una humanidad que convivía con los saurios, que volaba en extraños pájaros y que en los ratos libres realizaba atrevidos trasplantes, es casi una locura.